Queda claro que el mundo rechaza el uso de armas nucleares, aunque esa es la amenaza permanente que tiene Rusia. Sin embargo, dicen que el comportamiento de Sergei Lavrov fue diplomático, que no se salió de sus niveles, que no estuvo más allá de las verjas diplomáticas, pero no se esperaba menos. ¿O era que el G20 esperaba que Sergei Lavrov dijera algo para lo que no estaban preparados? Bueno, si hay un canciller con un alto nivel de preparación diplomática y un país que tiene una tradición también, ese es Rusia. No se podía esperar menos del comportamiento de Rusia en ese sentido, del nivel diplomático, más allá de las pasiones políticas que tenemos en este momento. Lo que tenemos que sí considerar importante que se haga una advertencia sobre el no uso de armas nucleares, sobre todo de un país tan importante como China, que no sea solamente el lado occidental, sino de países que han mantenido, por lo que ellos llaman crisis, no guerra, que sucede en Ucrania. Porque detrás de todo esto nosotros lo que tenemos que ver es la nueva recomposición del tablero geopolítico mundial. Y en el caso de Ucrania es evidente que sin el apoyo de inteligencia, de armamentos, decía el New York Times que Estados Unidos ha proveído aproximadamente unos 60.000 millones de dólares en armas. De hecho, hay una queja de que hay algunos tipos de suministros que en Estados Unidos ahora necesitan conseguir donde tener un abastecimiento porque se lo han dado todo a Ucrania. Estamos ante una situación de que ese enfrentamiento con Rusia no solamente ha hecho daño en lo económico, en lo humanitario, porque a Ucrania le tomará muchos años volver a recuperarse, sino que ha erosionado todo el nivel de confianza que existía entre las grandes potencias que están disputándose un nuevo escenario. Por eso vemos la posición de India, por ejemplo. A India le ha convenido todo el tema energético, porque India ahora, que el año próximo tendrá más población que China, dice, bueno, yo voy a desarrollarme más económicamente con el petróleo que ya no va a comprar Europa, pero que Rusia me va a vender a mí y por las sanciones me lo va a vender más barato. De hecho, las importaciones de India de petróleo ruso han aumentado exponencialmente. Lo mismo China también. Esa nueva recomposición del tablero geopolítico mundial, esos partos son dolorosos. Y nosotros lo estamos viendo con inflación, con recesión económica, combinaciones perversas para la economía del planeta, pero también una guerra que en cualquier momento se puede ir de las manos. Porque una operación de falsa bandera, que por ejemplo, lo que pasó en Polonia, que eventualmente no se confirme inmediatamente que no fueron los rusos y que pueda ser alguien. Recordemos, hay una queja en el G20 del presidente Zelensky contra la Cruz Roja. ¿Y ustedes saben por qué la queja de Zelensky? Porque la Cruz Roja se quejó del ejército ucraniano porque utilizaba los hospitales para llevar soldados. Y esto, evidentemente, que van a ver lo que llaman ahora daños colaterales, por no decir, se murieron los que no eran soldados. Y aquí estamos viendo una orgía de muertos. Otro elemento que yo creo importante que tenemos que resaltar, y es que hay gente que quiere que la guerra termine y hay gente que no quiere que la guerra termine. ¿Y ustedes saben quiénes no quieren que la guerra termine? Según las informaciones que se han estado filtrando. No, sobre todo los civiles, los diplomáticos. ¿Por qué? Y sobre todo los vinculados al Departamento de Estado de los Estados Unidos. El general Manley, el jefe del Comando Mayor de los Estados Unidos, él dice que este es el momento de sentarse a negociar. Le decía recientemente a una cadena de televisión de Estados Unidos que si llega el invierno y Ucrania no aprovecha
que ha ya tomado parte de Jersón, este respiro que ha tenido, luego se le haría más difícil una posición negociadora. Hay una posición de parte del grupo que representa al secretario de Estado, el señor Blinken, que ellos entienden que hay que llegar hasta las últimas instancias para que Rusia quede lo más debilitada posible. Entonces los militares dicen que no, porque militarmente hablando es imposible que se le gane a Rusia. Además es una potencia nuclear, porque la estrategia de seguridad nacional rusa dice que si el territorio ruso se ve amenazado, hay que utilizar las armas nucleares. Y lo viven diciendo. Y lo viven diciendo porque eso forma parte Eso es un escudo. No, es que eso forma parte de su política. De su política de defensa. De defensa de seguridad. Entonces lo grande es que sean los militares que están conscientes de que eso puede ser así, que digan, miren, la guerra hay que dejarla hasta aquí. Hay unas reuniones que se han estado llevando a cabo en esta semana y no está Ucrania, pero sí está Rusia y está Estados Unidos, entre el jefe de los servicios de inteligencia rusa, FSB, y el jefe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, CIA. ¿Sabe dónde se están llevando a cabo esas reuniones? En Turquía. ¿Qué están buscando? Que se sienten los rusos con los Estados Unidos a negociar. Porque quien va a obligar contra Ucrania. Quien va a obligar a que Ucrania se siente a negociar, y no olvidemos lo que decían unos medios estadounidenses, de que el presidente Biden estaba incómodo con Zelensky. Entonces, hay una filtración que se hace eco, el Washington Post, donde dice, en la Casa Blanca se está hablando de que llegó el momento de negociar. Y es que Estados Unidos tiene la inflación más alta de los últimos 50 años. Pero además el respaldo económico y de armamento que le ha dado a Ucrania ha sido el más alto. O sea, Estados Unidos siente en el bolsillo que se extienda o no se extienda la guerra, si decide continuar con el apoyo. Y ya se habla en los litorales políticos estadounidenses, inclusive los republicanos, que son los más dados a la defensa, de que la guerra tiene que parar. Porque aquí, déjeme decirle, en toda guerra, el gran perdedor siempre será el pobre, incluyendo el pobre estadounidense, porque el complejo militar industrial de Estados Unidos le va muy bien con todas las armas que se han estado vendiendo. Pero lo importante es resaltar que hay también torpezas, porque se supone que en un foro como el de Naciones Unidas, entonces se lleva, siendo Rusia miembro del Consejo de Seguridad, una propuesta de que a Rusia hay que obligarla a pagar los costos de la guerra de Ucrania. Los costos de Ucrania. Entonces, por supuesto que... Pero no solamente costos económicos, se está hablando de costos en materia legal. ¿Quién va a resarcir todas las familias y el país por lo que ellos mismos han denominado en la ONU, en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como crímenes de lesa humanidad? Señores, yo creo que nosotros debemos ubicarnos no solamente en los contextos históricos de cuando se negoció la paz de Westfalia, que decidieron dejarle a Francia unos territorios que ya había tomado, porque lo más seguro era... no pelear por eso. Dejarle eso a Francia y que lo otro se quedara en lo que había sido parte del Sacro Imperio Romano Germánico. La historia magister est, se dice en latín. Los hegemones, los imperios, nunca han resarcido a los países que han invadido. Siempre se sientan en la mesa. Ustedes lo vieron en Yalta o lo vieron, señores, en la Primera Guerra Mundial. El único país del Asia que estuvo presente fue Japón. Pero en la Segunda Guerra Mundial, ustedes no recuerdan la foto icónica famosa de Churchill, Roosevelt y Stalin en Yalta. Era decidiendo cómo es que nos vamos a repartir el mundo. Entonces, la geopolítica volvió.
Y hay que tomar en consideración que estamos en una nueva era geopolítica y que no es cierto, por más que hablemos de derecho internacional, de que a un imperio usted lo va a condenar. Eso no es verdad. Eso no se ha visto en la historia. No, pero condenaron a los franceses por lo que hicieron en Argelia. No, nunca. Y eso fue ayer. Así es. O condenaron a los ingleses por lo que hicieron en la India. Condenaron a los españoles por lo que pasó en América. Condenaron a los holandeses por lo que hicieron en Indonesia. Lo mismo pasaría con Rusia contra Ucrania. No, los muertos de guerra son. Señores, la historia nos demuestra a nosotros que, como dicen en ese ambiente, entre los grandes se entienden. Entre grandes se entienden. Hay algo que hemos venido repitiendo desde que la guerra comenzó. La guerra no debió haber sucedido porque se podía detener. Aquí se está jugando el futuro geopolítico en base a dos elementos fundamentales. El energético, es decir, el gas, el petróleo, y el futuro del dólar, de las monedas que se van a estar utilizando, porque el dólar se ha reducido su utilización en un 40%, porque estamos en un mundo multipolar donde Estados Unidos no es la hiperpotencia, pero no puede dejar de ser la potencia también. Entonces tiene que reacomodarse en un mundo donde usted dice, pero India, ¿cómo dejamos fuera a India? No es solo la población, es que es el 7% del Producto Interno Bruto del planeta. Y cuando usted va a Google, el CEO de Google, es decir, el jefe de Google, es de la India. Cuando usted va a Silicon Valley, la mayoría de los científicos son de la India porque tienen una élite. Ese país hay que tomarlo en consideración. ¿O ustedes creen que esa cumbre del G20 se lleva a cabo en Bali por casualidad? No, es que Indonesia tiene 270 millones de personas, es más extenso con sus 17.500 islas que la extensión que hay desde Nueva York hasta California. Es un país que en este siglo va a tener incidencia. Va a haber que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿ustedes creen que se puede dejar fuera a Turquía? No, no se puede dejar fuera a Turquía, por eso ha tomado un rol tan importante. Entonces, en una nueva era geopolítica, Estados Unidos, y es legítimo de parte de Estados Unidos como potencia, de decir cuáles son mis principales intereses y que yo pueda mantenerme. Pero por el otro lado, Rusia dice, yo tengo que mantener mi esfera de influencia. Ahora, ¿qué dicen los chinos? Pero ¿y cómo yo voy a alimentar 1.400 millones de gente y voy a mantener mi crecimiento económico? Aquí lo que están los grandes mi sistema político. No, y los grandes lo que están es buscando la manera de cómo ellos proteger sus intereses. Ahora, ¿cuál es el gran inconveniente en el mundo en el que tenemos ahora? Que individualmente ninguna de esas potencias, y queda demostrado en esta reunión de Bali, van a poder resolver los grandes desafíos que tiene la humanidad, que son comunes, como es el cambio climático, como es el crimen transnacional. No van a quedar resueltos. No, porque nosotros hablamos de delincuencia, raterismo, pero eso ha aumentado exponencialmente hasta en Estados Unidos. Todos los países. Eso viene como fruto de una situación de pobreza, de marginalidad, de exclusión social. Todos esos elementos de ese tránsito de 200 y pico de millones de personas cruzando fronteras alrededor del mundo, ustedes no se imaginan. Yo estuve en Turquía y estuve encerrado en un cuartico por una equivocación que hubo, con unos iraníes, con unos sirios, y sirios solamente en Turquía hay 3 millones frutos de la guerra. Y yo me di más cuenta de esa realidad, no por lo que leo, sino porque tuve que estar encerrado con sirios esperando a ver si le daban visa, en lo que resolvían el problema mío, que lo resolvieron rápido. Pero ese fue el que se resolvió con la Biblia. Se resolvió con algo de la Biblia. Pero es un tema de que usted tiene presión fronteriza alrededor del planeta. Recientemente... Ese es uno de los problemas internacionales más grandes en el mundo, la migración forzada. O la migración en sentido general. Todos los países están hablando del mismo problema, con soluciones distintas.
y con las expulsiones también como una de las soluciones que todos han abrazado, pero en contra de quienes entienden, como en organismos internacionales, que esa no debe ser la solución. Lo que sí hay que tomar en consideración lo siguiente: la historia no da marcha atrás, los procesos históricos no se detienen, y ante un mundo interdependiente, globalizado, esperemos que sus líderes políticos tengan la estatura acorde a las exigencias del momento. Y esto no se va a resolver con guerras. No se va a Y resolver. todos los problemas, todos los conflictos que ha tenido la historia de la humanidad, sin importar la complejidad ni el tiempo que hayan durado, se resuelven como usted y yo aquí, sentados en una mesa, dialogando. Dialogando. A propósito de dialogar, se nos queda un tema que es el tema de Irán y la ejecución masiva de 15.000 personas que salieron a marchar para que las mujeres pudieran no tener que usar el famoso velo, aquel que les impone la policía moral en Irán, y por lo que Mahsa Amini terminó muerta luego de estar apenas unas horas en lo que para nosotros sería un destacamento. Ha habido protestas, mírelo ahí, profesor, ha habido protestas, las mujeres en todo el mundo se han solidarizado con la causa. Sin embargo, ellos han identificado más de 15.000 personas que participaron en las protestas, y de esos 15.000, incluyendo mujeres que se quitaron el velo, van a ser ejecutadas. Decía, ¿cómo es que usted le dice? El ayatolá. El ayatolá. Sí, el sí. ayatolá. Símbolo de Dios. Aya Dios significa en la tierra. signo y Alá, Dios. Ese mismo. Pues que hay que darle mano fuerte a las masas. Y la mano fuerte, pues, es la muerte. Y las 15.000 personas van a ser ejecutadas. Y esto ha sido decidido por el Parlamento iraní. Algo que en nuestra cultura, para nuestra educación, nuestra concepción y nuestra formación en cuanto al derecho a la vida y al respeto a los derechos de los demás, esto es simplemente aberrante. Por eso, abominable. Por eso traje este libro. Nuestra recomendación para el fin de semana. Sí, mire, primero de Ucrania, que ya lo habíamos referido. Ucrania, el camino hacia la guerra. Sí, y este libro, La luz que se apaga, y es que lamentablemente eso que usted ve de que se condene a alguien por un velo, en Occidente eso no va a existir, porque Occidente tuvo las guerras religiosas, tuvo la paz de Westfalia, vinieron los estados laicos, pero todo eso tienen que darle las gracias al cristianismo. Pero como nosotros andamos más ocupados en agendas que van en contra de un fundamento principal que el cristianismo trabajó en el mismo y que permitió el desarrollo del capitalismo, que es el cristianismo por la ética protestante, pero ya el cristianismo en el mundo occidental se ha mandado a enterrar. Y la historia también demuestra que cuando usted pierde los valores que le han dado, la posición a la cual usted ha llegado, prepárese que usted va a desaparecer en el tiempo. Así. Occidente que agradezca a que ese cristianismo tuvo esos enfrentamientos que llevaron a las tesis de Wittenberg, de Martín Lutero, y que luego entonces permitieron que surgieran eso que se llama estados nacionales, y que entonces se comenzara a darle a las mujeres el derecho que hoy han conquistado. Pero si Occidente está más metido ahora en otros tipos de visiones nihilistas y renegando de esos valores que el ser humano, señores, es como los barcos que andan en el mar, pero necesitan las estrellas allá arriba para guiarse. Nosotros necesitamos referentes, valores, y aunque ustedes no lo quieran o no, se lo voy a decir, de todas las religiones que he tenido la oportunidad de analizar, y muy especialmente cuando estudiaba en el Asia, la única religión que tiene como referente fundamental que no importa los talentos que usted tenga, los dones que tenga, pero que si no tiene amor hacia el prójimo, de nada le vale. Y los universaliza esos valores, que no es excluyente, es ese cristianismo que usted y yo
lamentablemente hemos renegado tanto, y lo tengo como prueba en las aulas, siempre pregunto, y el 99.9% de los alumnos no saben dónde nació el cristianismo, aunque digan que son cristianos, y no fue en Jerusalén. Gracias, profesor Gatón. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Vamos a ver qué pasa. Seguimos observando este nuevo reordenamiento geopolítico. Veremos. Yo creo que nos faltan muchas partes de la situación mundial. Hoy simplemente hablamos de G20, de lo que pasa en Irán y de las armas nucleares. Sin embargo, faltan muchos días hasta que esa negociación que se está dando en Turquía vea sus primeros frutos y entonces integren a Zelensky a la mesa, que solo tiene 3 patas y le falta una, para ver entonces cómo se controla Zelensky, aunque pareciera que el Departamento de Estado tiene mucha influencia en eso. Al menos eso dice una parte de Europa. Gracias, profesor Gatón.